juntos. Ya estamos de regreso. Válgame Dios, un programa con 6 invitados. Pues ni que estuviera ya con Adela, alguna cosa de esas. Pero bueno, ya está aquí don Víctor Gutiérrez, de una vez anticipado. ¿Qué tienes en tu programa del día de hoy a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde? En Psicomentario. Van a venir algunos de los candidatos independientes a ver cuáles son las motivaciones que hacen que ellos se postulen, qué parte psicológica se mueve ahí, pero también la parte política, cómo infiere en que alguien pueda tomar la decisión de tener una responsabilidad tan importante como dirigir ya sea una nación, un estado, un municipio. Entonces, ¿qué es lo que encara desde la parte política, psicológica? Y precisamente ahorita en el programa hemos trabajado la simpatía y la psicopatología política. Este es un tema que en realidad no se ha trabajado mucho y los partidos políticos sí han visto que tienen que hacer estudios sobre la psicología que mueve al votante, pero no se ha trabajado en realidad cuál es la psicología que mueve también a la persona que trata de abordar una posición política. Es por eso que el día de hoy nos propusimos a comentar con nuestro querido público estas diferentes situaciones. Y vamos a ver que lo primero que ocurre aquí, producción nos hizo favor de trabajar algunas diapositivas. Estos estudios sobre psicopatología y política son hechos por Harold Del Laswell. Este es un comunicador en realidad, pero se empieza a crear una especie de híbrido apoyándose del psicoanálisis. Recordemos que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, habla en un libro de 1921, Psicopatología de la Psicología de las masas y análisis del yo, sobre la cuestión del líder. Y él nos habla que hay 3 imposibles, que son educar, gobernar y psicoanalizar. ¿Por qué se vuelven imposibles? Porque aquí aparece el inconsciente. ¿Qué es lo que hace que una persona trate de dominar al otro? Si lo vemos desde la parte de la psicopatología es una pasión exacerbada llevada más allá de un interés particular. Entonces, esta psicopatología la podemos ver en algunas personas que tratan de llegar al poder ejerciendo una posición política, ya sea desde un partido o una posición personal en la que se convierten en aspirantes. Ya nos decía este autor en Psicopatología y Política, Harold Laswell, que hay un discurso muy importante que antecede, o se diría que es el primer estudio sobre psicopatología de la política o de los políticos, de aquellos que la ejercen, que es el que hace Nicolás Maquiavelo, que es el discurso sobre la primera década de Tito Livio en el 300 antes de Cristo, ¿sí? En que este autor analiza por qué una persona quiere gobernar al otro. Y recordemos que uno de los libros más importantes que nosotros conocemos de Nicolás Maquiavelo es el libro que se llama El Príncipe, donde se habla, y es una de las frases más conocidas, de que el fin justifica los medios. Pero esto se ha pervertido. Lo que él decía, no es que el gobernante haga todo para lesionar al que gobierna, al contrario, que el político, el que gobierna, es su soberano, debe hacer ver todos los medios posibles por dar un satisfactor de bienestar a aquellos que gobierna. Por eso dice que el fin justifica los medios, pero tiene que ser el medio para lograr que aquellos a los que está gobernando en verdad se sientan protegidos por ese soberano, y no a la inversa, como se ha leído ahora por muchas personas que tratan de ejercer la política. Entonces, este comunicador que se basa en el psicoanálisis, y que uno de los estudios, como estoy diciendo, tiene que ver con el líder, cómo se establece, veamos que el psicoanálisis también marca 3 tipos de personalidades. Es la personalidad neurótica. El neurótico tiene una pregunta: ¿qué soy para ti? ¿Qué represento para ti? ¿Qué me vas a dar?
no me respondes a mi pregunta. Esa es la pregunta que se hace el neurótico. Y la pregunta que se hace el perverso es: yo sé lo que tú quieres. Es una de las personalidades o de estas estructuras de la personalidad que nos marca Freud, vuelvo a recalcarlas, que son neurosis, perversión y psicosis. En muchos lugares en la que se establece de algunas de las personas que ejercen la política, tiene que ver con la perversión. Yo sé lo que quieres, y montan sus escenarios y te empiezan a decir cómo te vas a comportar, porque yo te voy a dar esos satisfactores, perdiendo todas las expectativas. Hemos visto a muchas personas que van, tocan puertas, te saludan en la calle, pero cuando llegan al puesto de poder se marean. Por ejemplo, ahorita estamos viendo algunos que ejercían unas posiciones de poder y cuando estaban en esa posición ni saludaban a nadie, tenían una cuestión despótica, ¿sí? Negar al otro, no recibirlo. Y ahora que abandonan esa postura que le llaman esto del chapulineo, ahora de nuevo tratan de mostrar una sonrisa, de saludar, de inclusive hablar con muchos medios. Recuerde que muchas de las personas que ahora se están postulando, les pedía uno una entrevista y ni siquiera se atrevían a recibirlos en las oficinas. Y ahora sí andan tocando en todos los medios de comunicación para que escuchemos sus supuestas propuestas. Como siempre, en campaña son las lindas personas y cuando llegan al poder se olvidan de muchas cosas. Pero han olvidado lo más importante, que tienen que ver con el son politicón, ¿sí? Esto que nos marcaba Aristóteles en las diapositivas, las puedes seguir pasando, producción, no importa el orden que vayan apareciendo. Aristóteles nos planteaba que somos animales políticos, porque como el mismo Freud también lo refería, nosotros tendemos a reunirnos alrededor del líder, porque el líder nos va a proporcionar una expectativa de vida, nos va a ofrecer un camino, porque no es solamente llegar, sino cómo se transita ese camino, cómo lograr vencer los escollos. Entonces, Aristóteles ya nos decía en el siglo V antes de Cristo, que lo importante era que estas personas que se tenían que reunir tenían que ser parte del ágora. El ágora era la convivencia que se tenía en la ciudad, era la forma de participar, donde uno diera su propuesta y que aquel que encarara un puesto los escuchara. Pero todos teníamos que participar de esa ciudad con las propuestas. Y ahora resulta que se han olvidado los que nos dirigen de escuchar a esa polis, a esa sociedad a la que hacen los sujetos, pero porque ha existido algo que también nosotros nos hemos vuelto apáticos. El apático es sin polis, es aquel que se retrae a sí mismo, el que no quiere participar con la ciudad. Entonces eso ha permitido que los políticos no quieran escuchar al otro, pero hasta propician que no participe la sociedad, porque no verían las intenciones que tenemos. Entonces nosotros hemos sido un poco responsables de no querer participar a veces con el voto. Esto que se ha hecho sobre análisis de políticas desde la psicología de política se ha enfocado más en ver cómo funciona el político, pero no nos hemos adentrado a ver por qué la sociedad no quiere emitir su voto. Pero muchas de estas cosas nos están llevando a que los líderes en esta forma o pretensión de llegar han tendido un discurso locuaz, un discurso de la ocurrencia. Veríamos que son como los tres chiflados ahí, cada quien está en su rollo y nada más ven para sí. Ahora estamos viendo que la política está de la patada, porque cualquier payaso parece que pudiera dirigir al país. Bueno, ya pudieron, acuérdense que en Guadalajara hay un payaso, en Cuernavaca hay un futbolista, se apuntan el que sea y el que, pues ya lo estamos viendo precisamente. Ahí lo estamos viendo exactamente. ¿Y qué nos dice su eslogan de Guillermo Cienfuegos Pérez? Lagrimita. Lagrimita. Él dice el palacio correcto, que se elija al payaso correcto, porque hizo también un pronunciamiento que aquellos payasos no saben lo que están haciendo. Yo sí soy un verdadero payaso. Y el otro es, me la voy a jugar, Cuauhtémoc Blanco. Me la voy a jugar en la política, me la voy a jugar en la alimentación, y cosas que salen de la hilaridad. Es decir, se están metiendo ahora
a la parte de la estructura de la personalidad que decía, a la parte psicótica. Con todo respeto, en el caso, por ejemplo, de Lagrimita, quiere ser alcalde de Guadalajara, ¿qué motivación le puede generar? Pues, supongo era el poder, pero ¿qué puede aportar un sujeto de estos en la vida política de México? Bueno, yo no sé, pero parece que la gente sí, inclusive logró ser candidato. Simpatía. Pero simpatía ¿por qué sí logró tienen, la simpatía? Pero la gente al votar está siguiéndole el juego, con todo respeto, a un payaso que lo único que está buscando es notoriedad y que alguien le dijo, tú eres famoso, aviéntate como al Cuauhtémoc y todo. ¿Qué aportación, yo pregunto, qué aportación intelectual pudiera tener para gobernar? Estamos hablando de la segunda ciudad más importante del país, Guadalajara, Jalisco. Lo que pasa que la gente ya está cansada de ese político que supuestamente tiene formación, se ha cansado que no se ha escuchado. Entonces, ellos se montan en un papel, en esta fantasía que tiene la personalidad psicótica, en la que construyen castillos en el aire. Pero también tenemos una gran responsabilidad, los ciudadanos, porque los hemos dejado instalar en esa psicosis y nosotros mismos los montamos y después nos quejamos porque no queremos participar, diciendo, a ver, tú no tienes propuesta, y exigirle a los que nos están gobernando que paren esta situación. Ahora hemos visto que la gente que se mueve dentro del espectáculo no está tan disparada. Porque haga memoria, ya estuvo la tigresa Silvia Pinal, cuyos aportes Julio Alemán fueron lamentables. Julio Alemán quizás un poquito más rescatable, Carlos Bracho, de los más intelectuales, ajá, pero en general siempre son petardazos. Claro, y recordemos, por ejemplo, que uno de los primeros políticos que inclusive en una película de Volver al Futuro se mofaban de que decían que Ronald Reagan iba a ser presidente cuando él era un cowboy, ¿verdad? En las películas sí, que le hacía el pistolero, un vaquero. Y fue presidente y estuvo 2 periodos. 2 periodos y fue uno de los que participaron mucho dentro de lo que fue la Guerra Fría y que se logró inclusive que se venía una tercera guerra mundial, acabar con esto de la Guerra de las Galaxias, Sí, fue una participación importante, pero bueno, la formación que tiene el pueblo norteamericano dista mucho de la que tenemos nosotros como mexicanos. Hoy vas a tener una ampliación en tu programa a las 5 de la tarde. Sí, me gustaría rapidísimo que están pasando las diapositivas, ahí estos tristes políticos que aparecen como el que sí robé, pero poquito, ¿verdad? Que es Hilario Ramírez Villanueva, que es un exalcalde panista, y todo su montaje que hacía de tráiler y que la gente votó. También tenemos a Baltasar Gaona Sánchez, que decía, todos somos corruptos, sí, y lo dijo en la Cámara. Cuando era diputado aquí en el Congreso de Michoacán. Entonces, se están burlando de la gente, y sí me gustaría llegar con un verdadero político que parece que está muy centrado en sus ideas, que es José Mújica, presidente de Uruguay, ¿verdad? Él decía que se necesitaba, dice, vamos a intervenir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que los engañen los corruptos y mentirosos. Entonces nosotros tenemos que pensar ese voto, pero también a los que están postulándose para un cargo político, deben pensar en la ciudadanía, que no se invierta esta pirámide, en la que lleguen muy pocos allá arriba, pero esta base fundamental que es la sociedad que carece de alimentación, de protección, de educación, se vea una mirada más allá. Parece que tenemos responsabilidad también muchos de los profesionistas que estudiamos la psicología, porque no hemos trabajado mucho lo que es la psicología política. Muy bien, pausa, regresamos. Gracias, Víctor. Hasta pronto.